Bueno, como es una planta tropical, no necesita tanta humedad, es una planta de calor, que prácticamente se encuentran a unos 3 incluso he encontrado hasta 2 metros. Ajá, están bajas nomás, o sea, cuando están las montañas cuando ya entras a la más montaña encuentras más bajas. Y bueno, algunos también se encuentran aproximado de 10 metros hasta 15 metros están. Su humedad no digamos requiere humedades de calor y las plantas se encuentran mayormente en las plantas de lo que es de quinilla. De quinilla porque mayormente son los árboles, las cortezas son dobles, como lo suelen decir por ahí la gente, le dicen piel de tortuga. Para conocer los platicerios, los cuernos de venado, en primer lugar, cuando me sorprendió también en el mismo terreno que ahora tenemos nosotros todavía, encontré unas plantas de ungurahues, encontré plantas de platicerios. Y cuando hice un viaje por una zona donde que hacía más calor, me sorprendió cuando viajaba en la carretera y trataba de ver los platicerios. Pero estoy hablando más o menos un aproximado ya de unos 15 a 16 años. Pero cuando hice otro viaje en el 2018, creo por ahí, 2017 creo que viajé, ya no era conforme veía, estaba todo depredado. Estaba depredado y entonces no se veía los platicerios ya. Pero en sí, en realidad, los platicerios están por esa zona que es más calurosa y se puede observar con tiempo, te puedes observar, hay partes donde que están más de reserva, pero así la gente no lo siguen depredando, lo siguen quemando. Bueno, no les interesa esas plantas, no son, o sea, ellos como prácticamente no sé si conocerán o no, pero en realidad existe la depredación por unas zonas donde que ya no hay más que todo, no puede llegar ellos ambientalistas, a la protección lo que es de las SESFOR más que todo. Bueno, es un poco más complicado encontrar ahorita por motivo de lo que las zonas donde que más antes se podía encontrar era más accesible, ¿no? O sea, cuando viajabas por un lugar donde que es la carretera, la zona que es una carrozable, que es no afirmada, entonces podías observar, porque se notaba que era una reserva. Pero para esta vez ya no, porque en realidad cuando viajé ya estaba totalmente depredado y tenía que darme más tiempo en buscar el lugar donde estaban para poder yo quizás también tomar una foto. Y de esa forma me tocó tiempo porque me ingresé por una zona donde vi esos aproximados, que son 6 años atrás y no lo encontré. Me fui a otro lugar, igualito también fue la impresión que prácticamente no estaba conforme, estaba totalmente depredado. Y al tercer día me di con una sorpresa que ya encontré algunas plantas ya que estaban, pero aunque no bastante, pero sí hay su lugar donde que está más con reserva, donde que hay un acceso para caminar un aproximado de 3 o más 2, como aproximadamente como a 4 horas. Para mí fue una sorpresa porque entrevistaba a un amigo y en realidad yo también no lo había pensado. Para mí fue una impresión ver su hábitat natural, ¿no? de las plantas, ¿no? que están ahí realmente. Para los que tienen amor a las plantas, en realidad algunos, claro, lo tratan de proteger. Otros, como quizás no
no lo conocen, ¿no? En realidad, pero en realidad los platicerios se encuentran acá en nuestra región de San Martín, que está prácticamente en una zona tropical.